Sean bendecidos esta mañana con una palabra para el Espíritu. Hoy, 6 de mayo, el Espíritu me ha inquietado y tal vez muchos se preguntarán sobre los temas que he venido hablando, sobre el cambiar, el para qué cambiar, el testimonio de Zaqueo. Y porque para unos puede ser inquietante, al igual para otros es indiferente. Bueno, hay muchas cosas en el ser humano que después de que uno es testimonio quisiera que la gente reaccionara y no se perdiera ni un momento de la bendición de Dios. Pero también es cierto que la palabra que hoy nos va a respaldar en el devocional que he llamado la unción nos deja ver que solo necesitamos de esa porción para tener un gran despertar hacia el mundo espiritual. La palabra que nos respalda está en Primera de Juan 2, 27 al 29. Y quieren que les cuente un secreto. Esa palabra me la dio el Señor un día que estaba en ayuno y buscando dirección. Necesitaba saber hacia dónde irme. Necesitaba reconocer si dependía era del humano para ser ministrada, para reconocer o entender el propósito de vida. Y esta palabra que el Señor me regaló ese día me hizo entender muchas cosas más. Dice la palabra en 1 Juan 2, 27, 29, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La palabra aquí que nos está hablando, y es que la palabra nos muestra que la unción no es para determinadas personas, sino que dice, vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. No está dando nombres específicos, nos está haciendo entender que todos tenemos esa unción. Y dice también la palabra allí que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, hasta cuando usted quiera despertarla, reconocerla, no necesita que el hombre se la enseñe. La necesidad es solo suya. Lo único que una palabra para el Espíritu ha buscado es sensibilizarlo. Yo no puedo convencerlo a que tenga ese despertar de esa pasividad espiritual en la que ha caído por ignorancia, por desconocimiento, porque nos vendieron otra verdad y no la que la palabra dice. Nos quedamos repitiendo esquemas de los ancestros que tan solo han sido ataduras que pusieron vendas en sus ojos, pusieron tapones a esos oídos. Entonces, ¿cuántos de ustedes sabían que tienen unción por tener la presencia del Espíritu Santo? Miren, cuando la palabra nos habla y nos confronta, es cuando nosotros debemos reflexionar la unción del Espíritu Santo. La unción que está en ustedes es la que va a permitir reconocer el poder y la autoridad sobre las cosas, siempre jalonando desde el mundo espiritual. Esa es la que nos permite ser guiados y accionados por el camino correcto, de poder haber aceptado al Señor Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, en poderlo entronar y reconocer como el único Señor y Salvador. Cuando usted muera, ¿quiere que sea salva su alma? ¿O me va a decir que tampoco conoce sobre ese tema?
Si nosotros nos preguntamos si determinada persona es salva, la respuesta dependería del sentido en el que use la palabra. Si bien que si decimos sí, pero bajo ciertas condiciones, entonces no estamos asumiendo como debe ser la palabra una sola. Y dice también que la salvación de la muerte física es de la que no nos podemos salvar. Todos moriremos algún día, el cuerpo será deshecho. Lo que debemos cuidar es nuestra alma, porque viene ahí revelada la resurrección de Jesucristo. Todos hemos resucitado y seremos salvos de la muerte física. Entonces, Pablo decía en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esa es una llave maestra, el saber que creer en Jesucristo nos va a permitir tener una vida eterna. Salvación del pecado. ¿Qué necesitamos para ser limpios del pecado? ¿Será que necesitamos hacer una expiación? ¿O será que la persona que ejerce la fe en Jesucristo, que se arrepiente, que se bautiza y que recibe ese don del Espíritu Santo, eso es algo, es una verdad que está escrita también en la palabra? Las personas que se han bautizado y han recibido al Espíritu Santo mediante la autoridad son salvos del pecado bajo ciertas condiciones. En ese sentido, la salvación es condicionada y depende de la fidelidad continua que usted tenga o de su perseverancia y vaya hasta el fin a guardar los mandamientos de Dios. Bueno, si el ministerio del ámbito espiritual está basado en ese despertar, usted tiene unción para vivir bajo la bendición. Anímese. Hemos visto que todo se puede. Lo que para Dios, lo que para nosotros no es posible, para Dios sí lo es. Dios hace de lo imposible algo posible. Ese es nuestro Dios sobrenatural. Y por eso he venido tocando el tema de que seamos transformados, de que aprendamos a cambiar de actitud o de postura. Ore porque el Señor le revele esa unción, ese algo que lo hace diferente a los demás. Siempre le he dicho a mi hijo, por ejemplo, eh, tú debes mantenerte en ser diferente a los demás, porque es tan difícil ser parte del bulto, los que están ahí. Es que forma parte de la mayoría de los demás. Y casi siempre cae sobre nuestros hombros un yugo opresor, cuando nos oprimen con palabras que nos lanzan, que no nos dejan respuesta para defendernos. Entonces, allí es donde entra otro versículo bíblico, Isaías 10:27. Dice la palabra, y acaecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo será destruido a causa de la unción. ¿Qué significaría esa unción? Una unción que pudre, que quita el yugo. Y si es usada por la manera de Dios, es de bendición. Dios usa su unción a través de las personas. Pero si tú quieres que las dudas de que existe lo sobrenatural es cierto, pues difícilmente lo vas a poder conocer, porque no eres capaz de romper los esquemas que te estableció el mundo, la vida, el negocio,
porque no eres capaz. La unción tiene el poder para que te use. Si tú te dejas usar, vas a ser usado grandemente. La unción tiene el poder de retirar las cargas de tu hombro, todo lo que ha cargado una persona que nos carga a nosotros, de pudrir esos yugos, esa cerviz, de quitarnos ese peso que llevamos encima y que nos libera de los yugos que nos han querido atar. Lo que pudre los yugos del diablo no es el tener un nivel alto, el ser teólogo o algo así, sino la unción de la presencia del Espíritu Santo. Le invito a compartir esta palabra para que pueda ayudarme a edificar la vida de otros. Mañana continuaremos explicando el tema. Que sea el Señor hoy glorificándose en cada necesidad de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. No olvide compartirla. Bendiciones.